La predicación de la Reforma, por Steven Lawson. Cada época de reforma y cada hora de despertar espiritual han sido precedidos por una reactivación de la predicación bíblica. Esta causa y efecto es atemporal e inseparable. Tal fue el caso en la Reforma Protestante del siglo XVI. Dios levantó soberanamente a Martín Lutero, 1483-1546, Juan Calvino, 1509-1564 y otros reformadores para liderar esta era que cambió la historia. A la vanguardia, su esfuerzo por recuperar la predicación expositiva y su compromiso con ella ayudaron a lanzar este movimiento religioso que puso de cabeza a Europa y finalmente a toda la civilización occidental. Con sola escritura como su grito de batalla, una nueva generación de predicadores bíblicos restauró el púlpito a su antigua gloria y revivió el cristianismo apostólico. Durante siglos, la Iglesia medieval de Occidente había desplazado la primacía de la predicación, subyugando el púlpito a un papel periférico. En su lugar vino la dominación de la misa, el ritual y las ceremonias. Se escuchaban tradiciones eclesiásticas y decretos papales, no la verdad de las Escrituras. El amanecer de la Reforma restableció la centralidad de la predicación bíblica, desatando un ejército de predicadores cuyas voces no serían silenciadas. Los grandes logros y acontecimientos de este periodo fueron, en gran parte, obra de predicadores que proclamaron con valentía las verdades de la palabra de Dios. La predicación y la reforma en la Iglesia quedaron inseparablemente unidas. La reforma no hubiera sido posible sin el renacimiento del sermón. Después de haber sido desplazado durante más de un milenio, desde el siglo V, la exposición de la Escritura se convirtió en la característica principal del culto protestante del siglo XVI. El púlpito, ahora restaurado a su primacía legítima, se elevó más alto que el altar y se convirtió en la fuerza dominante dentro de la Iglesia. Pero, ¿cuáles fueron los elementos cruciales que caracterizaron esta renovación de la predicación durante la Reforma? Primero, la predicación era bíblica. Los reformadores se mantuvieron firmes en el compromiso principal con la sola Escritura o solo la Escritura. La autoridad suprema de la Biblia, una vez más, gobernó la Iglesia. Por consiguiente, creyeron que el principal mandato del ministro era predicar la palabra de Dios. El ministro no debía predicar simplemente acerca de la Biblia, sino exponer el texto mismo de las Escrituras. Su tarea sagrada se limitaba al ministerio de la palabra de Dios. Entendían que todo lo que no estaba fundamentado en la palabra de Dios era completamente inútil. Cuando los reformadores subían al púlpito, siempre tenían ante ellos un texto en particular. Raras veces su terminología estaba fuera de la Biblia. Palabras comunes como justificación, elección, redención, pecado, arrepentimiento, gracia, oración y juicio se usaban libremente con su explicación correspondiente. Este fue el fundamento inquebrantable de su predicación, la exposición fiel de la Escritura misma. Creían firmemente que Dios hablaba cuando la Biblia era proclamada. Así dice el Señor, se convirtió en su himno en esta gran revitalización de la verdad. Segundo, la predicación era secuencial. El enfoque predominante de la predicación durante la Reforma fue el predicar sistemáticamente a través de libros enteros de la Biblia. Mantuvieron toda la Escritura, afirmando que toda verdad de la palabra de Dios debía ser predicada. A medida que estos extraordinarios expositores se movían a través de los libros de la Biblia, versículo por versículo, lograban un impulso creciente, ya que cada mensaje estaba basado en los sermones que lo precedían. A medida que desplegaban y desempacaban cada texto individual, la fuerza del argumento de las Escrituras aumentaba y la congregación era expuesta a su poder salvador y santificador.
Gracias a su exposición secuencial, los reformadores no dejaron ninguna doctrina sin enseñar, ningún pecado sin exponer y ninguna promesa sin entregar. Juan Calvino, uno de los principales reformadores magisteriales, se convirtió en el principal ejemplo de exposición consecutiva durante su ministerio en Ginebra. Predicó consecutivamente a través de los siguientes libros: Génesis, 123 sermones; Deuteronomio, 201; Jueces, una serie corta; Primera de Samuel, 107; Segunda de Samuel, 87; Primera de Reyes, varios sermones; Job, 159; Salmos individuales, 72; Salmo 119, 22; Isaías, 353; Jeremías, 91; Lamentaciones, 25; Ezequiel, 175; Daniel, 47; Oseas, 65; Joel, 17; Amós, 43; Abdías, 5; Jonás, 6; Miqueas, 28; Nahum no registrado, Sofonías, 17; una armonía de los evangelios, 65 sermones concluyendo a su muerte; el Evangelio de Juan y Romanos en Estrasburgo, Hechos 189, Primera de Corintios 110, Segunda de Corintios 66, Gálatas 43, Efesios 48, Primera y Segunda de Tesalonicenses 46, Primera de Timoteo 55, Segunda de Timoteo 31 y Tito 17. Tal exposición secuencial era característica de los púlpitos reformados. Tercero, la predicación era exegética. En 1516, exactamente un año antes de que Martín Lutero publicara sus 95 tesis, el principal humanista de la época, Desiderio Erasmo de Rotterdam, 1466-1536, completó su esfuerzo de 10 años de recopilar y cotejar varios manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Hasta ese momento, los académicos solo tenían el texto latino disponible para su estudio. El Nuevo Testamento griego de Erasmo tuvo un impacto extraordinario en la predicación durante la Reforma. Con ella los reformadores pudieron ir más allá de la traducción latina al significado preciso del idioma original en el que se originó el Nuevo Testamento. Pudieron ir ad fontes, a la fuente primaria del texto bíblico. Los reformadores siguieron la exégesis histórico-gramatical moderna, afirmando que los autores bíblicos, como todos los escritores sensibles, escribieron con intenciones específicas y transmitieron una verdad principal en cada oración que escribieron. Entendieron que la tarea principal del predicador es desplegar la mente del autor bíblico que escribió el texto utilizado como base para el sermón. Al descubrir la intención del autor, los reformadores insistían en el sensu literalis, el sentido literal del texto bíblico. En otras palabras, el verdadero significado de la escritura es su significado natural y obvio. Al establecer el significado literal de un texto, los reformadores mantuvieron firmemente la analogia fidei, la analogía de la fe o de fe. Es decir, que la Biblia habla con una sola voz sin contradecirse. Así, los reformadores declararon Sacra Scriptura sui ipsius interpres. La Escritura interpreta la Escritura. La Biblia es su propio intérprete. Cuarto, la predicación era atrevida. Mientras estaban parados en el púlpito, los reformadores fueron notablemente llanos y directos en su proclamación. Creyendo que Cristo es la cabeza de la Iglesia, los reformadores se opusieron osadamente a la supremacía papal establecida, a las autoridades gubernamentales, a los consejos eclesiásticos y a siglos de tradiciones sin vida. Se opusieron a la religión muerta de la época y predicaron valientemente la verdad bíblica frente a creciente oposición. Incluso frente al martirio, declararon audazmente todo el consejo de Dios. En su predicación, los reformadores fueron directos y valientes. No buscaron popularidad reteniendo de sus oyentes alguna porción de la verdad.
Su discurso tuvo un corte profético al confrontar los evidentes errores de aquellos días. No atenuaron su mensaje por temor a represalias. Hablaron valientemente sabiendo que podrían verse obligados a pagar un alto precio por la esencia de su mensaje. Quinto, la predicación era apasionada. Los reformadores demostraron que ni el simple asentimiento a la verdad ni la corrección doctrinal son suficientes para la influencia efectiva del Evangelio. Debe haber poder del Espíritu Santo para acompañar la verdad, tanto en el predicador como en el oyente. Por lo tanto, al presentarse ante las personas con una Biblia abierta, presentaban una declaración enérgica de la verdad. Preferían no leer estoicamente, con voz monótona, de un manuscrito, sino que hacían una entrega espontánea con una fiera pasión, resultado de una profunda convicción. Ofrecían una prédica de estilo exuberante, sin trabas y sin restricciones. Cada vez que se paraban detrás de una Biblia abierta, los reformadores sabían que estaban entregando la verdad divina. Creían que estaban alimentando a los mendigos hambrientos con el pan de vida. Incluso Juan Calvino llamó a los predicadores a ser como padres, dividiendo el pan en trozos pequeños para alimentar a sus hijos. Esa convicción interna tan intensa produjo una gran pasión en su predicación. Tales creencias tan fuertes produjeron una influencia convincente en los corazones de sus oyentes. Incluso los no creyentes fueron atraídos por la fuerza de su firme creencia en la verdad de la palabra de Dios. Los reformadores se convirtieron en portavoces divinamente designados por Dios, proclamando la verdad en su nombre de manera persuasiva. Sexto, la predicación era comprensible. Estos brillantes pastores, estudiosos de manera intencional, eligieron predicar con palabras simples y en un lenguaje comprensible. En el púlpito su objetivo principal no era exhibir sus altísimas habilidades intelectuales ante la congregación, sino llegar a la persona común sentada en el banco. Con este fin, su vocabulario siempre fue accesible y familiar, nunca erudito ni forzado. Intentaron hacer del mensaje de las Escrituras un asunto personal, no una letanía de reflexiones filosóficas que no se podían entender. Los reformadores decidieron no predicar en latín, aunque las personas se habían acostumbrado a la misa católica romana. En cambio, pronunciaban sus sermones en el idioma nativo de la gente. Mientras predicaban, la genialidad de los reformadores siempre estaba oculta detrás de su deseo de ser claramente escuchados y entendidos por sus congregaciones. En sus mentes siempre hubo una estructura ordenada de pensamiento para sus sermones y esta fue discernida por sus oyentes. Los reformadores articulaban cuidadosamente la idea central del texto, planteando el sermón en párrafos cortos de pensamiento bien desarrollado y fáciles de seguir. Séptimo, la predicación era pastoral. Los reformadores exhortaban amorosamente a sus oyentes, conectando con afecto la verdad con las circunstancias cotidianas. Predicaban con la intención de incitar y alentar a sus oyentes a seguir la enseñanza de las Escrituras. A menudo utilizaban pronombres en primera persona plural, nos y nosotros, cuando amonestaban a su congregación. Se incluían en la predicación y en la obediencia al texto, siendo cálidos e inclusivos, no condescendientes y duros. Los reformadores con frecuencia instaban al autoexamen por parte de sus oyentes al relacionar la verdad bíblica con sus vidas. Después de dar la interpretación adecuada del pasaje, presionaban a sus congregaciones para que buscaran diligentemente en sus corazones para ver si estaban a la altura de la verdad presentada. La firme amonestación pastoral caracterizaba su predicación, en especial cuando se apercibían de que los miembros de su rebaño estaban involucrados en acciones pecaminosas. Estos pastores maestros atacaban abiertamente los vicios y desafiaban a sus oyentes a buscar constantemente la santidad. Octavo, la predicación era polémica.
Los reformadores creían que la predicación bíblica exigía una defensa de la fe. Estaban convencidos de que la verdad debe ser protegida de la intrusión de la falsa enseñanza. Simplemente afirmar la verdad era solo la mitad de su deber. La exposición sistemática requería confrontar las mentiras del diablo en todas sus formas viles. Cada vez que la verdad era atacada, corrían a defender el Evangelio. En sus púlpitos aprovechaban cada oportunidad para refutar toda contradicción de la verdad. Los reformadores creían que debían tener dos voces, una para reunir las ovejas y otra para alejar a los lobos hambrientos. Tal postura polémica implicaba que su predicación era inevitablemente controversial. Las disputas religiosas son inevitables donde la verdad divina confronta el error y el mal. Los errores teológicos a los que se opusieron enérgicamente sirvieron para hacer que su predicación fuera ferviente. En sus manos, la palabra de Dios se manejaba como una afilada espada de dos filos que derribaba y que construía, que mataba y que daba vida. Después de siglos de apostasía espiritual, su predicación de todo el consejo de Dios traía conflictos que resultaron inevitables en una iglesia dormida y espiritualmente estancada. Noveno, la predicación era evangelística. La Reforma marcó la recuperación del verdadero evangelio de Dios. Después de siglos de oscuridad, estos púlpitos protestantes declararon abiertamente sola gratia, sola fide y solus Christus, es decir, la salvación es solamente por gracia, solamente por medio de la fe y solamente en Cristo. Con la vista puesta en la eternidad, predicaron el Evangelio a todas las personas. Extendieron la oferta gratuita del Evangelio, llamando a todos los hombres y mujeres al arrepentimiento y a salvación. Advirtieron sobre la muerte eterna sin una fe personal en Jesucristo, por lo tanto, instaron a todos a convertirse para que pudieran encontrar la paz con Dios. Un celo evangelístico ardía en sus corazones con vehemencia. Un celo evangelístico ardía en sus corazones con vehemencia y los movía a gastarse y ser gastados en el avance del Evangelio. De ninguna manera su creencia en la doctrina bíblica de la predestinación detenía su esfuerzo evangelístico. Por el contrario, los reformadores eran apasionados con el deseo de alcanzar las almas perdidas. Sus convicciones con respecto a la gracia soberana de Dios en la salvación del hombre solo sirvieron para alentarlos a predicar el Evangelio con una confianza inquebrantable. Sabían que tenían que predicar el mensaje de la cruz y dejar los resultados a Dios. Décimo, la predicación exaltaba a Dios. El objetivo más alto de toda predicación de la Reforma era dejar a sus oyentes con un profundo sentido de soli Deo gloria, que todas las cosas son solo para la gloria de Dios. Todo el sermón era una coronación de Dios, engrandeciendo su suprema majestad. El propósito del púlpito era llevar a sus oyentes ante la santidad absoluta de su trono de gloria. Este tema prominente penetraba en cada palabra del sermón y creaba una cosmovisión teocéntrica en la que el inigualable derecho de Dios a gobernar se evidencia en todos los aspectos de la vida. Los reformadores exaltaron con rigor la magnificencia de Dios en su predicación. Siempre estaban exaltando la grandeza de Dios. La intención de la predicación reformada era llevar a la gente a la presencia del Padre. Dios era proclamado tan grandemente que sus oyentes eran impactados y animados a venir a la sombra del Todopoderoso. Los reformadores siempre revelaban la gloriosa majestad de Dios mientras suplicaban en su congregación. Los grandes reformadores se encuentran entre los predicadores más influyentes en la historia de la Iglesia. Posiblemente fueron los mejores teólogos y comentaristas que la Iglesia haya conocido. Sin embargo, estos líderes espirituales, más que todo, eran predicadores. Los reformadores magisteriales se entregaron a la exposición de la palabra como quizás ninguna generación lo haya hecho antes o después. Que amanezca un nuevo día de expositores bíblicos que retornen a las sendas antiguas, a esas maneras confiables de predicación bíblica. Como sucedió en aquel día, que así sea de nuevo. Post
tenebras lux, después de las tinieblas la luz.